Bueno. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por venir a la reunión, a alabar al Señor y a glorificar a Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos da un día hermoso y precioso para hablar de su palabra también. Quiero concluir muchos textos que traigo hoy, pero quiero concluir acerca de mis temas que estoy manejando. Y hoy quiero terminar exactamente con el tema de 1 Timoteo 5:19, que habla acerca de que no tendrás acusación contra el anciano, pastor o obispo, sino con 2 o 3 testigos. Y claro, cuando habla de dos o tres testigos, el primer testigo eres tú, personalmente, o sea. Entonces, cuando hay una acusación así, pues tendremos que respaldar muy bien la palabra de Dios. No podemos pisotearla o brincar la Biblia. Y nada más porque me creo más sabio, con más conocimiento, o porque soy viejo en esto, o porque tengo más malicia, o tengo mucho ojo quién está mintiendo, no, etcétera. No, hermano, tiene que haber algo que respalde esto. No podemos tener nada más así acusaciones entre nosotros. Y el punto aquí es que la Biblia, cuando hay ese tipo de acusaciones o ese tipo de cosas que pasan en la iglesia, trata inmediatamente a Dios demostrar que tiene que ser rápido esto en un sentido personal. O sea, no es una secuencia de murmuración primero, de chisme, de cosas, y luego ya voy. No, primero es directamente con la persona indicada. Siempre es lo que la marca la Biblia en esta manera.
Pero sí tendremos que tener cuidado en todo esto para evitar conflictos, para evitar problemas en la iglesia o en las iglesias. Y todo esto llega a pasar, hermanos, porque siempre hay alguien quien quiere salirse por la puerta de atrás y no por la de adelante. O sea, siempre están tratando de evadir la palabra de Dios, porque muchas veces no se tiene la razón, no se tiene la verdad, y como no se tienen estas cosas, entonces pues tratan de hacerlo a su manera. Y esto llega a perjudicar a pastores, a familias, llega a perjudicar a iglesias completas, todo este tipo de situaciones que hacen personas que supuestamente son bíblicas y que a la mera hora de aplicar la Biblia la evaden, la quitan a un lado. Entonces tratamos, hermanos, de nosotros con cuidado hacer todo esto. Vamos a dar una lectura. Primeramente, hermanos, ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, quiero leer ese texto primero. Estoy tocando ese tema, el cuidado de los pastores, el cuidado que Dios tuvo de esto. Dios protegió todo. También protegió a los hermanos, no olviden eso, porque también habla en Mateo 18, en Gálatas 6:1, en 2 de Corintios 13:10. Dios siempre está cuidando a sus ovejas, Dios está cuidando a sus siervos, y nosotros como pastores tampoco no tenemos la excepción de que Dios está protegiendo a nosotros. Entonces nosotros no podemos estar pensando en que Dios descuidó esas áreas. Pero hay personas que quieren agradar a hombres, hay personas que quieren agradar o tener metas para hacer algunas cosas deshonestas, y esto es el problema, que muchas veces hay situaciones que se quieren hacer deshonestamente y no debemos permitirlo, hermanos. Para eso nosotros siempre estaremos al pendiente de esto, para tratar de cuidar todas estas cosas. 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. No, ven, y también habla el versículo 2. A las ancianas como a madres, a los jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Padre bendito, damos gracias en esta mañana, Padre, por tenernos aquí nuevamente, porque su misericordia se muestra, Señor, en el momento que estamos aquí vivos, presentes, alabándole, glorificándole, y que usted trajo para acá a nosotros en esta mañana para que nos siga dando dirección conforme su palabra. Bendiga la reunión, Padre, bendiga la palabra que se habla, Padre. Use, Señor, su siervo, asno que está aquí, Señor, para llevar esa palabra bendita a sus ovejas. En nombre de Jesucristo le pedimos esto. Amén. Algo, hermanos, que se ha descuidado, y algo que yo creo que sería como una introducción, es que hoy en día, hermanos, ese texto que está hablando ahí primeramente en 1 de Timoteo capítulo 5, está hablando algo, hermanos, que hoy en día se ha perdido, y se ha perdido totalmente. Incluso se ha perdido el respeto a la gente adulta. Esto ya es eminente. Antes yo todavía alcancé algo, y yo creo que algunos hermanos alcanzamos algo acerca de cómo la gente se respetaba, cómo había este respeto hacia los padres, este respeto hacia los abuelos, este respeto hacia tíos y personas mayores. En general había un respeto, pero era un respeto genuino, no era un respeto fingido. Cuidado en aquel tiempo que te miraba tu padre, principalmente tu padre, mirarte con un cigarro en la boca. Te quitaba el cigarro con un cachetadón que te volteaba la cara. Había mucho respeto en esto. Y ahora, hermanos, ahora se ha perdido totalmente esto. Ya los hijos son malcriados, los hijos
se rebelan contra uno, sean de la edad que sean, no me interesa. Pero los hijos ya de una cierta edad te responden, son respondones, son hijos malcriados, hijos que tú les dices, haz esto, no lo hago. Hijo, no llores, pues lloro. Hijo, no le pegues a tu hermano, pues le pego. O sea, ahora ya, hermano, se perdió esto. Y yo creo que las etapas que estamos viviendo en nuestros días ha provocado esto en gran manera, no sé si por la tele, por los celulares o por tantos ejemplos que vemos, pero yo recuerdo esto, hermano, tiempo atrás había mucho respeto a los adultos mayores. Aún todavía yo trato de ser respetuoso con los adultos mayores y hablarles siempre con respeto, y no porque tenga mayor edad o porque sea pastor o porque haya hecho tal carrera, yo puedo ser igualado con alguien. Ahora ya se ha perdido ese respeto incluso al hablar. Ahora tú, oye, es un anciano de 70 años, no me importa que no acabó ni la primaria, pero es un anciano y el respeto se les debe a las personas. Y esto se ha perdido totalmente. Totalmente. Ahora te dicen, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué va a saber de esto? Anda atrasado. Usted no sabe mucho de esto ya. No, papá se quedó a la antigua. No, usted no comprende esto. Y los que forjaron la tierra, los que forjaron este mundo, y los que han hecho hasta el día de hoy posible todo esto han sido los viejos. No han sido los jóvenes. Los jóvenes hoy en día se dedican a destruir. Muchos de ellos se están destruyendo en vez de edificar. Yo te digo, las mejores cosas que se han hecho en este mundo han sido por la gente tiempo atrás, no por los modernos. Los modernos han usado otro tipo de tecnologías, otras cosas, pero eso no ha hecho lo que ahora se ve. Y el problema de esto es que los hijos no entienden esto. La verdad es que es una lástima que muchos hijos son tan irrespetuosos y son tan críticos, tan juzgones. Y muchas veces juzgan hasta aún lo que tú eres al día de hoy. Y muchas veces eso que juzgan al día de hoy, ellos no han hecho lo que es absolutamente nada, pero están juzgando cosas de la gente grande. Y eso es cierto. Están juzgando. No han hecho todavía, no pueden tener nada todavía, pero están juzgando. No, ¿usted qué sabe? Pues yo con lo que no sé, he hecho más que tú. Uno le puede decir a un hijo, en la ignorancia que me tienes. Yo recuerdo hace muchos años que yo trabajaba en una tenería, y esa tenería que yo trabajaba había un patrón ahí que tenía 2 hijos y 2 hijas, y uno de los hijos le salió el arrocito, el negrito en el arroz, y ese hijo era un rebelde totalmente. Y estoy hablando, yo creo que de 30 y... no sé. Pues mi esposa y yo todavía no nos casábamos y ya le conocía. Quizás unos 38 años, 40 años. Y su papá ya murió, tenía rancho con más de 5,000 puercos, tenía vacas, unas 500 vacas, tenía propiedades, tenía dueño de esa tenería, era ese señor próspero. Y el hijo cada vez que llegaba, pues nomás llegaba ahí como a la chinche, nomás a chupar la sangre y se iba. Y llegaba, y cada vez que llegaba, nada más lo que hacía era llegar y el papá le decía, no sé esto, vamos a hacer aquello, lo otro. Y el hijo se salía y estaba ahí siempre un velador. Del barrio que se llamaba Delfino, del velador, si mal no recuerdo. Y ese velador que estaba ahí, él era su paño de lágrimas, como era un señor de los viejos que tenía el patrón. Y lo primero que llegaba diciendo era,
No, mi papá es un... Y decía una palabra así. Y el velador siempre le contestaba, pues mira, tú lo crees como un así, pero todo lo que ha hecho, todas las propiedades, era millonario, pero el hijo en su sabiduría decía que era esto. Y hoy en día, hermanos, es la misma situación que se llega a ver. La verdad es que no vamos mucho de nosotros ya viejos, no vamos a actualizarnos a estas cosas. Yo no sé por qué traigo esto tan caro o a veces tan adelantado, porque ni siquiera le puedo entender nada. Pero ahora los hijos sí saben todo esto y ellos ya piensan que saben demasiado. Y aquí, hermano, está hablando de un texto que acerca de esto. Está hablando acerca de un texto en la cual debe haber respeto a todo este tipo de personas. Ahora yo creo que aquí puede abarcar las dos partes y está abarcando parte de eso. También está hablando a los ancianos. Es un capítulo dedicado a los ancianos de la iglesia. Y el punto aquí también, hermanos, es que hoy en día también ya puede haber gente que nada más le gusta pisotear o hablar en contra de pastores. Esa es su vida. Atacar a pastores, atacar a gente. Hay un salmo, creo que es el 105, versículo 15, dice que no debes acusar a los siervos de Dios, a los escogidos, a los ungidos. Y no podemos, hermanos, estar permitiendo esto más. Entonces, el tema que voy a encaminar es que nosotros debemos tener cuidado como iglesia de cada uno de nosotros, pero también del ministro. Y estos textos fueron escritos para que Dios protege a las ovejas y Dios protege a la iglesia en general junto con los ministros. Y por eso hay un procedimiento totalmente bíblico. Y todo este tema lo estoy tocando en base a que hemos sufrido estas cosas. Gente que nomás llega y piensa que las cosas van a ser así, pisotean totalmente la Biblia, y usted puede ser uno de los que está pisoteando la Biblia si no está sujetándose a la palabra de Dios para hacer o tal cual cosa. Y debemos tener ese cuidado forzosamente, si no, hermanos, a un lado estamos haciendo el consejo de Dios. Entonces tenemos que tener respeto a los ancianos. Ahora, hermanos, como ancianos, dentro de todo esto, pastores o ancianos, obispos o gente grande, nuestros padres también se equivocaron muchas veces, pero aún dentro de su equivocación tendremos que exhortarle o ser con respeto a ellos. No nomás porque se equivocó, tengo que yo estar ahí, papá, usted es un menso, hágase para allá, papá. No, usted no sabe, papá. No, ten cuidado de esto. No hagas esto, nunca, hijo. Nunca lo hagas. Yo entiendo que hay papás que, híjole, no damos una, pero aún así, no podemos pensar en que podemos insultarnos nada más porque sí. Pero sí tenemos que tener ese cuidado, hermanos, en todas estas cosas. De cada uno podemos hacer con errores y ustedes no están libres de esto, hermanos. Vayan a 1 Timoteo 5:19 para entrar un poquito ya más al tema. Nada más quería poner esto como contexto de introducción para que vean que la Biblia, y yo creo que hay más textos, hermanos, pero la idea aquí es que deben tomar el texto de que Dios habla de que debemos tener cuidado de nuestros viejos. Cuidado. Mira, a mí me encanta esto. Yo a veces cuando por ahí ando caminando, voy al centro, lo que sea, y veo una ancianita, créemelo, yo voy hasta quiero saludarle. Yo digo, qué bendición tan grande tener estos viejos que ya tienen 100 años, 90, 80 y tantos años, y los tenemos ahí con mucho respeto. Yo digo, híjole, qué padre, ¿no?
Porque hoy los chavos no están llegando ni a los 50 para que le cuiden. Si alguno tiene 49, al tiro porque ya menos se va. Entonces, la verdad es que hoy ya no llegan tan lejos por la vida acelerada que están haciendo, por el tipo de que no salen de los oxos. Entonces deben tener mucho cuidado de esto. Pero el punto aquí, hermanos, es de que debemos siempre tener este cuidado con nuestra gente grande, amable, apreciable. Hace muchos años, algunos años atrás, cuando una vez vino Linden Quinque y este hermano Dale West, pastores viejos de 50, 60 años de ministerio, hombres ya en la lucha, yo las veces que llegué a platicar con ellos, yo me les sentaba ahí. De veras me les sentaba, yo llegaba, los miraba ahí platicando ellos dos solitos, porque muchas veces, aún nosotros como pastores o entre comillas líderes, andamos en un lugar y nadie se nos acerca, nos tiene miedo, pero yo no, yo iba con ellos y yo me sentaba y me ponía a escucharlos ahí como diciendo, qué padre escuchar a alguien viejo, a alguien que tiene tanta edad en el ministerio, sirviendo a Dios, qué padre es esto. Y cualquier tema yo sacaba de ellos, nada más para escucharles. Una vez yo recuerdo que le dije a Linden Quinte, dije, hermano, ¿usted qué piensa de 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 1 Timoteo 3, cuando está hablando de lo que necesita un ministro, un pastor, para ser reconocido? Marido de una mujer, ¿usted qué piensa, hermano? Marido de una mujer. Y luego yo esperaba una respuesta así contundente, ¿no? Explicada y todo. Y dijo, pues así como lo dice. Ay, yo dije, ¿ya? Dijo, sí, así como lo dice. Yo esperaba más explicación o algo, ¿no? Pero así de sencilla a veces es la escritura. Y yo digo, sí es cierto, así como lo dice, marido de una mujer, ¿no? Y no me dio más explicaciones, pero yo entendí muchas veces que a veces las pocas palabras son las que tienen que darnos la sabiduría. Entonces, dice el versículo 1 de Corintios 5, versículo 19, contra el anciano no recibas acusaciones sino con 2 o 3 testigos. Estamos hablando, hermanos, la palabra anciano es igual que obispo, igual que pastor, diferente función, ¿sí? Es diferente función, pero tiene el mismo trabajo, es el mismo reconocimiento, nada más se le reconoce como pastor y ya la vida le va encaminando al pastoreo de las ovejas o a la situación de cuidado de la iglesia en otra manera, ¿sí? O como anciano, el consejero, el que está siempre ahí tratando de ver los problemas fuertes de la iglesia. Entonces tendremos que entender a estos puntos. Entonces está hablando que contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ok, la primera cosa que yo veo aquí es una retórica de una palabra no. La palabra es no. Si tú tienes un problema con el pastor, y si tú vas contra el pastor sin testigos, lo primero que está diciendo aquí es que no recibas acusación. Si tú vas contra alguien, decirle, oye hermano, el pastor esto y esto, lo primero que tú tienes que hacer para proteger la iglesia, para cuidar cualquier situación o circunstancia de la iglesia y no caiga en una división, en un desánimo, que no caiga, que dañe familias, lo primero que tú tienes que hacer es parar en seco a aquel hermano y decirle, no es conmigo el problema, tu problema es con el pastor. No recibo acusaciones del pastor. ¿Traes testigos? Sí. Ok, pues vamos con el pastor. Pero lo que habla, por ejemplo, Mateo 18:15, está hablando que si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Ve
con él solo. Primeramente se va solo. Ahora, si tienes testigos, dice que puede llevarlos después. Pero el primer confrontamiento es así. Ahora, hermanos, no podemos estarnos guiando de que, es que esta hermana le he conocido como 2, 3 mentiritas y ella sí es verdadera, entonces yo le creo más a ella. No, aquí habla de testigos. O sea, habla de pruebas porque las acusaciones, hermanos, pueden ser graves. Sí. Alguien que me ayude a leer, por favor. Luis, tú, y con el micrófono el otro, ¿puedes? ¿O te estás durmiendo? Bueno, para que te despiertes. ¿Lo tienes? Deuteronomio 17:6, por favor. Sí. 7:6. 17:6. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. 19:15, ahí mismo. 19:15. Dice la Biblia 19:15. No valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho pecado que se cometiere, en el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. Mateo 18:16. Mateo 18:16 dice la Biblia. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Juan 8:17. Juan 8:17 dice la Biblia. Dice la Escritura, Juan 8:17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Muy bien. Proverbios 36, por favor. Proverbios 36. Dice la Biblia en Proverbios 36, no añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Gracias, hermano. ¿Sí entendieron? ¿Está claro? Desde el Antiguo Testamento está hablando la palabra de Dios que cuando se hay un problema siempre debe haber testigos y no puede haber nada más una persona contra otra porque entonces vamos a tener un problema grave. Entonces siempre tendrá que haber testigos. Ahora no, ahora ya pues supuestamente hay grabaciones que ahora se están usando ya las grabaciones, pero aún así son grabaciones que muchas veces no se tienen testigos de que en verdad se habló esto. Ahora es tanta la tecnología que uno está viendo cosas y dice, no, es que esto es montado, no, es que esto no fue cierto. De repente parece ser que nos engañan totalmente y esto, hermanos, es lo que llega a pasar. Debe haber testigos presenciales que pasó eso tal cual y no nada más de ir uno con otro. Ahora, hermanos, pues si hay algo, yo creo que tendremos que conformarnos con decirle, Señor, tú tienes el mando, tú tienes el juicio, tú tienes todo. Yo vi esto, no tengo testigos, pero yo voy a hablar con mi hermano que yo le perdono y yo hago de veras las cosas en la voluntad de Dios. Pero ya si yo empiezo a armar personas o a buscar personas que tengan acusación contra alguien, nada más por tratar de calumniarlo o tratar de juntarle algo, porque mi deseo mío es destruir a alguien, y yo voy a empezar a preguntar esto. Yo voy a empezar, igual yo tengo esta acusación contra él, pero, oye hermana, ¿tú qué le has visto? ¿Y tú qué le has visto? ¿Y tú? Y voy a preguntar a todo, y así por ahí sale, yo también vi esto, ya somos 2, otro. Y así es muchas veces todo esto, pero ten cuidado de que no se encuentre mentira en tu boca. No podemos, hermanos, pensar en que
Dios se está agradando con esto. Dios con lo que se agrada es que muchas veces, si yo no tengo un testigo presencial, que alguien presenció lo mismo que yo presencié, hermano, yo iré a hablar con el hermano para 3 propósitos: ganarle, para edificarle. ¿Y para qué? Dice Gálatas 6:1, para restaurar, exactamente. Entonces yo iré con esa iniciativa, no con la iniciativa de señalarlo, marcarlo o ponerlo en evidencia contra otros. No, la idea, hermanos, si yo voy así en esta manera, iré para restaurar, ganar o edificar. Y si no quedo conforme, yo tendré que decirle: Señor, consuela mi corazón, Señor, consuélame a mí, porque yo vi esto, no me gusta esto, pero Señor, ayúdame a perdonarle, porque el juicio lo tienes tú. Tú haces todas las causas, Señor. Tú conoces el corazón. Tú sabes que yo vi esto. Pero yo no puedo comprobar nada de esto. Entonces tendremos que tener cuidado, hermanos. Entonces, las iglesias, hermanos, por donde empieza una destrucción es por las acusaciones contra un pastor, contra alguien que está ahí dirigiendo la iglesia. Destruyen al pastor y las ovejas serán esparcidas. Habrá esto. Y no es porque las ovejas sigan pastor, o no sigan a Cristo y sigan al pastor, pero por eso Dios puso en alguna manera responsabilidades dentro de iglesias para que lleven una representación delante de Dios, una iglesia, un cuidado. La Biblia dice ahí también que somos embajadores de Dios, que escogió un pueblo santo. Entonces, si somos embajadores, somos representantes aquí en la iglesia, ante inconversos, ante la iglesia. Todos nosotros tenemos una labor que hacer. Nos debemos tener cuidado de esto, hermanos. Ahora, ¿Cristo recibió acusaciones? ¿Cierto o no? Cristo recibió acusaciones. ¿Pablo recibió acusaciones? ¿Se acuerdan de Pablo? Ven ahí Hechos de los Apóstoles, rápido así. Libro de Hechos, capítulo 25. Pablo estaba siendo acusado por la doctrina y por todo lo que hacía supuestamente ahí, todas estas cosas. Si quieren leer un poquito acerca de esa historia, lean el capítulo 23, 24 y 25 de Hechos de los Apóstoles y van a checar esta cosa. Entonces, ¿lo tienen? Hechos 25. Hechos 25, ¿lo tienen, hermanos? Díganme amén si lo tienen. Amén. Ándele. Sentí que estaba vacío y aquí. Dice el versículo 1, Festo pues, entrado en la provincia, 3 días después subió de Cesarea a Jerusalén, y vinieron a él los príncipes de los sacerdotes y los principales de los judíos contra Pablo, y le rogaron, pidiendo gracia contra él, que le hicieran traer a Jerusalén, poniendo ellos acechanzas para matarle en el camino. Mas Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea y que él mismo partiría presto. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan juntamente, y si haya algún crimen en este varón, acúsenle. Y descendiendo entre ellos, no más de 8 a 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído, el cual, venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Y sabe, hermanos, si leemos un poquito del versículo 16, lean el versículo 16,
¿Qué dice el 16? A los cuales respondí, no ser costumbre de los romanos dar alguno a la muerte antes que el que es acusado tenga presentes sus acusadores y haya lugar de defenderse de las acusaciones. Increíble. Estaban acusándole sin tener los acusadores. ¿Te suena algo esto a algunos viejos de aquí? ¿Les suena algo? Ahí están hablando, ahí están diciendo, si no están los que acusan, pues ¿cómo? Tienen que estar enfrente de él. ¿Sí entiende esto, hermano? Hay cosas que estamos haciendo horriblemente que no tienen nada que ver con la realidad de lo que pasa a veces en la iglesia o en las iglesias. Acusaciones nada más que se toman al aire y ya. Dice el versículo 17, así que habiendo venido ellos junto acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre y estando presente los acusadores, ningún cargo produjeron de los que sospechaba. ¿Sabe? Muchas veces, hermanos, y no sé si usted ha escuchado esto, pero muchas veces están, no, sí es cierto, él hizo esto, lo otro. Oye, ¿cómo ves? ¿Me acompañas para allá? Ah, no, yo no quiero meterme en problemas. No, tú ves. No, pero sí lo vi, pero no, yo no me quiero meter en problemas. Mira qué listo. ¿Quieres confirmar algo en la cual no quieres encarar y no quieres confrontar? Y envías a un sonso por delante a que haga tu trabajo de acusación. Y esto es lo que llega a ver. Muchas veces llega a pasar esto. Gente que acusa, gente que avienta la piedra y esconde la mano. Y no debemos ser así, hermanos. Nunca. Debemos sostener lo que está delante de las personas y siempre estar en cuidado de esto. No podemos nosotros simplemente nada más hacer un agravio a alguien, a un siervo de Dios, a un hombre de Dios. No, hermanos. No tengas acusación contra ellos nada más porque sí. Ve ahí en Salmo 105:15, por favor. Alguien que lo lea. Luis, tú, ándale. Traes el micrófono. Ajá. 15. Dice la palabra de Dios en Salmos 105, ¿verdad? Ajá. 105, 15. No toquéis. Así. Dice la Biblia, no toquéis, dijo, a mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Gracias, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Debemos tener cuidado. Ustedes también son escogidos de Dios. Ustedes también, Dios los ungió con su Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado de todas las personas que sirven a Dios. De todas las personas, hermanos, que están al trabajo de Dios. Debemos tener mucho cuidado de esto. No nada más es agarrar la pedrada y aventarla y esconder la mano. No, se tiene que tener pruebas fuertes, contundentes, en las cuales no haya otra cosa más que el hermano sea conmovido a un arrepentimiento y en este arrepentimiento, hermano, ganarle a aquella persona, persuadirle que sea edificado aún en esto que le pasó, que sea un hermano que totalmente sea restaurado. Y esa es la intención no es vaciar la iglesia, porque acusaciones todos tenemos en contra, uno por una cosa, otros por otra, pero todos tendremos acusaciones. Piensen esto. Entonces no nada más se trata de llegar y acusar por acusar, no.
Y por eso muchas veces cuando hay personas que están así de esta manera, diciendo, no, yo también vi esto, ¿me acompañas? No, yo no voy, yo no quiero. Mira, muy bueno para hablar y nada para encarar. Pues si tú tienes algo, ve y hazlo. Yo no puedo levantar un juicio contra alguien cuando no tengo prueba alguna. Si no tengo prueba, sería el más tonto levantar una acusación contra alguien y hasta hacer una lista ahí de acusaciones que no me constan, nada más porque escuchó de personas y no son dispuestas a encarar. Ahora, algún argumento que a veces se saca entre personas o pastores es que dice, no, es que no pueden encararte a ti porque te tienen miedo o no tienen la verdad. Una de dos. Yo no creo que yo tengo miedo en contra de alguien. Hace unos años, yo me puse a grabar allá a los policías y esos policías me quitaron el celular y me borraron. Y estas personas no vieron que estaba una cámara ahí, estaban haciendo el mal ellos. Y estaba una cámara ahí, yo fui al día siguiente con el dueño de este negocio y le dije, oye, pasó esto ayer, así, esto y esto. Le dije, ¿puedes darme el video que grabaste ahí tu cámara? Dijo, déjame checar, y ahí está, y dijo, aquí está todo. Yo dije, ¿puedes dármelo? Dijo, claro que sí, tráeme una memoria, y se lo llevé. Y sabe, yo no tuve miedo, yo lo encaré y no me importa que son policías. Si era lo que estaban haciendo una corrupción, yo fui y les puse una denuncia, tanto en el Ministerio Público como ahí en Asuntos Internos, y sabe, pues me avisaron, oye, ya están cesados, ya los echamos fuera. Sí, hicieron mal, quebraron tu teléfono, hicieron daño, hicieron una cosa que no deben haber hecho y todos, a los 3 hombres y una mujer, o 4 hombres y una mujer. ¿Sabe? No tengo por qué tener miedo cuando yo tengo la razón, y más cuando tengo una prueba como ese video. Y ese video habla del hecho, no habla de platicar, ay, fíjate que pasó esto y esto, ¿tienes la prueba de esto? No, no la tengo, pero fíjate, no, tienes que tener pruebas. Y es lo que marca la Biblia, y la Biblia lo marca porque, hermano, muchos son dispuestos a calumniar y a murmurar. Familias son destruidas por calumnias y murmuraciones, aún entre propias personas, no nada más la familia de Dios, pero aún la familia carnal. Muchos estamos destruidos porque hay hermanos que son dispuestos a hablar cosas que no son. Y eso llega a pasar en cualquier familia. Si aquí alguien me dice, ay, mi familia no pasa esto, pues caray. Déjame ver esa familia porque se me hace increíble, pero todas las familias siempre hay alguien que está ahí cizañando, haciendo problemas. Entonces tenemos que salirnos de esta área, hermanos, y ser personas que encaran, que somos honestas y claras con cualquier situación, en cualquier parte. No podemos nada más estar levantando acusaciones a diestra y siniestra contra alguien. La iglesia va a permanecer sana en amor y en comunión cuando nosotros seamos honestos, francos y directos. Es mejor esto. ¿Sabe? Cuando yo trabajo en las casas de acá arriba, en los lugares privados, hay a veces clientas, me manda un arquitecto o me manda un patrón a hacerle un trabajo, y hay clientes que me dicen, oiga señor, ¿no me puede también arreglar y hacérmelo así? Eso lo hacemos aparte. Y yo le digo al dueño de la casa, yo sé que me va a pagar, yo le digo al dueño de la casa, señora o señor, discúlpeme, no puedo hacer esto porque el que me mandó, yo le debo lealtad. Él me mandó. Si quiere que yo trabaje en esta pieza o en esta puerta o en este lugar, por favor, hable con el arquitecto o hable con fulano de tal. Y si él me ordena que lo haga, yo lo hago. ¿Y sabes qué me han contestado casi todos? Voltean y me dicen, ¿sabe qué? Usted es honesto. Usted es una persona que cuida la canasta de los huevos de oro. Y esto es cierto, hermano.
Esto es cierto. La verdad es que muchas veces no cuidamos la iglesia, no cuidamos entre nosotros mismos. Nos andamos acusando y atacando. Y lo que deseamos nosotros, al menos yo como pastor, lo que deseo es que haya una iglesia en paz, en comunión, y que tenga ganas de venir a la iglesia cada domingo a las 10. Que diga, vámonos a la iglesia. Yo quiero estar ahí con mis hermanos. Quiero estar en comunión, quiero estar alabando a Dios, quiero escuchar palabra de Dios. Yo quiero esto, venir a la iglesia. Quiero venir edificado a mi casa, quiero salir alimentado, quiero salir lleno de Dios en mi corazón un día más. Pero ¿qué tal si te vas de la iglesia y llegas a tu casa a comer a fulano, a tal hermano y después el pastor? Ahí te echas al pastor, ahí, ay. No, hermano, ten cuidado en esto. Cuando vengas aquí a la iglesia, ven a alabar a Dios. Ven a glorificar a Dios. Ven a amar a tus hermanos tal cual es. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tal cual somos. Y tú tienes que tener ese corazón de Dios. Tenemos que tener ese corazón de Dios para poder hacer esta cosa tal cual, hermano. Entonces no podemos nosotros estar pensando en que podemos brincar cosas. Ve ahí. En el mismo Hechos, dice el versículo, hay más versículos, pero voy a tratar de resumir esto. Ve por favor ahí el versículo 24 de... El 27, 24, 27, ¿qué dice? A ver, Luis, con el micrófono, por favor. Dice la Biblia en Hechos 24, 27. Mas al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix ganar la gracia de los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué te parece esto? ¿Sabe qué? De aquí para allá la iglesia está acusando a la hermana que está acá con el bebé, que su niño es bien chillón. Y aunque yo lo veo calladito, pero con tal de darle la ganancia a ustedes, que ustedes tienen la razón, a la hermana la hacemos a un lado. Y muchas veces, hermanos, no nos guiamos por la Biblia o por la razón bíblica, sino nada más me guío porque son más. Y a lo mejor me es más fácil pelear con uno solo que con 20. ¿Sí entiendes? Vea el versículo 20, capítulo 25, versículo 27. De ahí mismo de Hechos, capítulo 25, versículo 27. Porque fuera de razón me parece enviar un preso y no informar, ¿qué? De las causas. Muchas veces, hermanos, no tenemos la prueba. ¿Qué causas informan? Vamos a 1 Timoteo para cerrar. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es muy retórico, esto es muy claro, es muy fuerte, es muy contundente, es absoluto. No hay vueltas de hojas, si no hay personas que encaren a la persona directamente, cara a cara, esto queda totalmente nulo.
Totalmente nulo. No hay otra chance. Versículo 20. A los que pecaron repréndenles delante de todos para que los otros también teman. Hay un procedimiento en el cual se tiene que hacer y que muchas veces no se hace. Totalmente fuera de orden todo esto. 21. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. ¿De qué, hermano? ¿Pero qué habla? ¿Qué está hablando? Que guardes. No que las pisotees, no que las brinques, no que las anules, no que a ti te parece que lo que yo voy a aplicar aquí es la prima escritura, o sea, mi propia opinión. Está hablando que guardes, te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio de nadie. O sea, el punto, hermano, de guardar las cosas no es para dañar a alguien. No tenemos que estar pensando en prejuicio. El problema muchas veces de cuando hay un problema en la iglesia o entre alguna familia o entre algunos hermanos o el pastor, cualquier cosa que haga pecado o cualquier cosa, no estamos pensando en restaurar, no estamos pensando en ganar, no estamos pensando en edificar, estamos pensando en destruir. Estamos pensando en destruir. No estamos pensando en edificar, en ganarle, en restaurar. Estamos pensando en destruir. Por eso debemos guardar estas cosas sin perjuicio de nadie. Que nada hagáis inclinándote a la una parte. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante, hermanos? Es esencial esto, porque tú no puedes inclinarte, y ese es el problema que pasan aún pastores que ahora yo conozco, que están inclinados sin haber estado en el asunto, escucharon a otra persona, escucharon a alguien que hizo algo, y que nada más por escuchar esto ya se inclinaron, y ese es un problema grave que sí hay. Si no me consta, yo nada más digo, yo me mantengo al margen, hermano. Ustedes hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que tengan que hacer, pero no debes inclinarte a una parte. Ese es el error que llega a pasar muchas veces aún entre ovejas. Hay a un hermano que está por ahí en un problema y en vez de apoyarle, en vez de hacer una bendición, en vez de estar orando por él, en vez de estar en comunión para tratar de persuadirle si en verdad hay la prueba del pecado, de cualquier cosa, siempre estamos tratando de juntarme con el otro y hacer a un lado al hermano que supuestamente pasó estas cosas. Y esa es la situación que llega a pasar. Debemos tener cuidado, hermanos, ustedes mismos, cuiden esto. Cuiden esto, porque esto, hermano, nos llevará a la paz, a la tranquilidad, a la armonía, al perdón, a la misericordia, a la compasión. Nos llevará a esto entre nosotros, porque en el momento que aplicamos capítulo 7:1 de Mateo, que no juzguéis para no ser juzgados, porque con la vara que mida será medido. Estamos hablando entonces, hermanos, que yo no soy limpio y también tengo maldad y pecado, y el día que alguien me quiera acusar, yo quiero que me trate con misericordia, con compasión, con amor, con respeto, y quiero que me traten en esta manera. Pero si tú hiciste el juicio, si tú hiciste la maldad, si tú buscaste y escarbaste dañar a alguien, en vez de ganarle, en vez de restaurarle, en vez de edificarle, y tú hiciste lo contrario, ¿cómo pides ahora a ti que tengan misericordia de ti? No lo van a tener, porque tú fuiste lo contrario. Hermano, cuando alguien está caído y está dolido y está esperando quién le ayuda, de dónde saca la mano para que alguien le jale para seguir adelante, pero muchas veces hay el problema de que está ahí, llegan y lo pisotean más. No le hablan, lo dividen, totalmente cosas cerradas. Y esto no es así, hermanos.
Esto debe ser totalmente contrario. Debemos pensar en que Cristo cada día tiene perdón y misericordia de nosotros. Cada día que amanece ofendemos a Dios y Dios sigue perdonando a nosotros. Y esto es precioso en Dios. ¿Por qué no debe ser precioso en nosotros? ¿Por qué no debe ser algo que también refleje los cristianos? Y cuando reflejamos eso es porque estamos aprendiendo el verdadero amor de Dios. El genuino amor de Dios, que es el perdón y la misericordia. Claro, si un hermano tiene que arrepentirse, se va a arrepentir. Pero no podemos nosotros, hermanos, estar pensando en que yo soy justo como aquella mujer prostituta que fue a apedrear a esa mujer adúltera, que le iban a apedrear y todos se sentían muy justos para apedrear y matar a esa mujer. Y Cristo les paró en alto y dijo: el que esté libre de pecado, arroje primero la piedra. Y nadie la arrojó, todos se regresaron. ¡Qué hipócritas! Eso se llama hipocresía. Entonces, lo que Cristo quiere, hermanos, en nosotros, es que nosotros tengamos el corazón de Dios, corazón de misericordia. Y muchas veces se inclinan las personas y se inclinan a una parte sin saber ni nada y están inclinadas. Y estas personas, cuando se inclinan así, hermanos, todos hemos cometido ese error. Yo he cometido esos errores en el pasado y me arrepiento de haberlo hecho, de veras. Fui tonto, ciego, corto de vista. Pero ahora yo entiendo ya muchas cosas. Y lo que sí entiendo, hermanos, es que no debo inclinarme a nadie. Y cuando hay algún problema, yo debo hablar a los dos. Debo consolar a los dos, porque los dos están sufriendo. Uno por hacer justicia y otro porque le van a hacer la justicia. Pero los dos tienen el problema. Entonces, algo, hermano, que tenemos que hacer es esto. Tendremos que empezar a aplicar la palabra de Dios tal cual está escrita en su palabra, igualito, hermano, y no estar errando y estar recibiendo acusaciones a diestra y a siniestra nada más por personas y luego esto hacerlas verídicas o hacerlas reales. Esto es un absurdo, de quien sea y de quien venga. Es absurdo esto. Si no te encaran, si no te confrontan, si no están frente a frente, hermano, no es válido nada. Se invalida todo en el momento que brincaste la palabra de Dios. Todo queda fuera y ya no hay nada que tú puedas hacer. Entonces, esto se invalida y no podemos nosotros, hermanos, hacer nada de esto. Ahora, hermanos, un último punto. Los pastores no somos intocables. Claro que no. Los pastores somos, hermanos, igual que tú y yo, todos pecadores. Todos somos pecadores. No somos intocables. Y por esa razón, hermanos, tendremos que tener la humildad para enseñar a la iglesia a ser humildes. Tendremos que tener la mansedumbre para enseñar a la iglesia el ejemplo de la mansedumbre. Tendremos que tener el perdón y la misericordia y el amor, el saber perdonar y pedir perdón para enseñar a la iglesia de un líder o de una persona que está al frente de una iglesia que fue la voluntad de ponerlo para que el hombre de Dios sea un ejemplo para los demás. Y es la razón, hermanos. Yo no soy intocable. Y cada error que cometo y me lo muestran, yo tengo que pedir perdón. Y está bien. Me lo gané. Hice una tontería, me equivoqué. Pero si no hay ninguna prueba, no hay, hermanos, nada de qué hablar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor. Por lo bueno que es con nosotros, Señor. Y porque estamos aquí, Señor, por pura compasión suya, Señor. Gracias porque cada día refleja su amor en cada uno de nosotros, Señor. Sane nuestros corazones, límpienos, Señor. Y Padre, que no peleemos por nada. Que hay cosas, Señor, que son basura, que son tonterías y que debemos dejarlas pasar, Señor, tal cual son.
y mostrar, Señor, que a veces nosotros en nuestra vida tenemos más pecados más graves que el que estamos acusando. Señor, en esa manera, Señor, le pedimos, Señor, que usted siga obrando con la iglesia. Bendiga, Señor, a cada miembro que está aquí. Bendiga, Padre, su palabra y, Señor, llénanos de bendición en este día. En el nombre glorioso de Jesucristo le pedimos esto. Amén. Muy bien, damos gracias a los amigos y hermanos que nos ven por redes sociales. Les damos las gracias. Estaremos el próximo domingo, 10 de la mañana. Si Dios nos da licencia, nos dan like. Y recuerden, el día 21 tenemos aquí invitado al pastor Lolo, y el día 8 de febrero, estamos por decir la fecha, tendremos también invitado al pastor Raúl de la iglesia de Salamanca. Dios les bendiga, que estén bien. Bendiciones.